Saludos, bendiciones, bienvenido a esta programación. El canal Expansión del Reino da la bienvenida una vez más. Estamos en una programación especial por motivo de Semana Mayor o Semana Santa, como la gente le quiera llamar. Nosotros como medio no nos quedaremos detrás o atrás con este tema, y por eso hoy traemos un panel a hablar acerca si nosotros deberíamos celebrar la Semana Santa. Y hoy tenemos con nosotros, o me acompaña, estaremos juntos para compartir este tema al pastor Santiago García, un hombre dotado en temas diversos, que sé que va a ser de gran edificación para su vida. Así que manténgase ahí y vamos inmediatamente a presentar al pastor Santiago para empezar nuestra primera sesión en esta serie sobre si debiéramos celebrar la Semana Santa. Pastor Santiago, bienvenido. Muchas gracias, Pastor Fausto de la Rosa. Muchas bendiciones para usted, para todos los que nos escuchan, los que nos ven. Gloria a Dios, damos gracias a Dios porque nos permite. Es un privilegio, es un honor estar con usted en este día, sobre todo con este tema tan interesante. Creo que va a ser de mucha edificación y estamos dispuestos a dar lo que Dios nos ha permitido, ¿verdad?, entender. Y esperamos que usted le ponga atención a estos 3 días donde vamos a estar transmitiendo esta serie de segmentos con relación a este tema tan interesante que el pastor acaba de plantear. Así que póngase cómodo que vamos a arrancar. Bendiciones. Así es, hay muchas informaciones y mucha desinformación acerca de este tema, y nuestra intención es nosotros ir a la palabra de Dios y confirmar con la palabra de Dios si nosotros debiéramos celebrar la Semana Santa. Amén. Recuerden que nosotros los cristianos evangélicos especialmente hablamos lo que dice la Escritura. Ninguna cosa que enseñamos carece de fundamento bíblico. Y es por ello que nosotros vamos a analizar en esta primera sección, en este primer tiempo, acerca de la etimología de la Semana Mayor o la Semana Santa. La etimología, ¿de dónde nace la Semana Santa al mundo cristiano? Pastor Santiago, ¿de dónde nace la Semana Santa? Bueno, hablar de la etimología de la Semana Santa, no podemos partir del hecho de la muerte de Jesús en la crucifixión y muerte, que es la esencia de la Semana Santa. Tenemos que irnos más atrás en el tiempo, unos 1000 y pico de años atrás, allá al libro de Éxodo, capítulo 12 del libro de Éxodo, donde Dios le establece a Moisés en la esclavitud que tienen con el pueblo de Egipto, luego de las plagas que Dios había mandado, 9 plagas, Él les manda que se preparen a partir del día 10, que preparen un cordero, que lo cocinen de tal y cual forma, que preparen pan sin salado, sin levadura, y que el día 14, entre ambas tardes, 14 y el 15, gloria a Dios, ellos iban a comerse ese animal, ese cordero. Ese cordero representa simbólicamente el advenimiento de Jesús y su muerte y resurrección. Ahora bien, cuando Dios establece esto, da como origen lo que se llama la Pascua judía. La Pascua judía, que por eso se le llama Pascua también, en nuestro lenguaje cristiano se le llama Pascua. Esta fiesta fue establecida por Dios y es lo que da origen, ¿verdad?, en esencia, y culmina, digo culmina porque Jesús es simbólicamente lo que representa la fiesta, donde Él va a ser el cordero inmolado como lo fue, y de hecho Él, la noche antes de morir, celebró la cena con sus discípulos. O sea, esa cena que Él celebró fue la Pascua, fue la cena que ellos tenían como costumbre celebrar
estipulada en el capítulo 12 del libro de Éxodo al pueblo de Israel. O sea, Pastor Santiago, quiere decir que la Pascua que nosotros conocemos es la Semana Santa, porque algunas personas que escuchan hablar de Pascua siempre se van, con la mente se le va a la Navidad, el día de Pascua, pero en la Biblia esa Pascua tenía que ver con la liberación del pueblo de Egipto, sí, a celebrar culto y adoración a Dios en el desierto. Exacto. Entonces, quiere decir que cuando Cristo va a hacer la Santa Cena, que le llaman la Santa Cena, pero la Biblia no dice que es santa, sino que era una cena, la cena con los discípulos, la última cena. Ya entonces era de conocimiento en el pueblo judío, lógico, que se hacía esa cena. Seguro. Entonces, esa cena representaba, usted dice, representaba al mismo Cristo. Lo representaba en él. El momento que Cristo está haciendo la Santa Cena, Él se está cumpliendo. Dándole cumplimiento cabal a esa simbología. Perfecto. Que el pueblo había traído desde el Éxodo allá. Entonces en Cristo se cumple ahí en ese momento. Completamente. Así como se cumplen los sacrificios, que esos rituales de llevar un animal, un palomino, de igual manera esa fiesta es cumplida a cabalidad en Cristo Jesús. La última cena, como Pascua judía, sí, que debieron porque todavía la celebran, sí, porque obviamente ellos no aceptaron al Señor como el Mesías, como el Cordero de Dios, debió ser la cena que el Señor celebró con ellos. Amén. Entonces, ahí Jesús, a ser el Cordero de Dios, da origen a lo que vamos a ver más adelante. Ok. Entonces podríamos decir que la idea del mundo cristiano que celebra la Santa, digo yo con la Santa, bueno, la Santa Cena, Semana Santa, tiene el nacimiento en esa fiesta judía. Seguro. Y en Cristo viene y se cumple cuando hace la Santa Cena, como nosotros decimos. Entonces la pregunta del tema general es si nosotros debiéramos celebrar la Semana Santa. Porque hay un sector cristiano que me imagino, cristiano evangélico, que no tiene ninguna información porque estudian poco y preguntan poco, indagan poco acerca de la Semana Santa. Y hay el mundo cristiano católico la celebra sin ningún tipo de información. Por ejemplo, yo estaba buscando información acerca de la etimología de la Semana Santa, y la Iglesia Católica parte de lo que significa la Semana Santa, no parte de dónde nace, porque hay muchísimas cosas que la Iglesia Católica no da la etimología, porque no conviene. Sabe que no tiene fundamento. No conviene, porque no tienen fundamento en el detalle. Entonces, es importante el tema que estamos tratando para que estemos claros en si nosotros como cristianos evangélicos, en este caso, debiéramos también nosotros celebrar la Semana Santa para ver de dónde viene. Seguimos. Si le fuera a dar respuesta, o le voy a dar respuesta, como le dije, al igual que los rituales, los sacrificios, que Dios mismo había establecido a través del pueblo de Moisés, sí, de que para esto traigan un palomino, para esto un cordero, para esto un buey, esto, aquello. Si fuéramos a celebrar los rituales que eran una simbología del sacrificio de Cristo y derramamiento de su sangre, entonces, si vamos a celebrar la Semana Santa, pues de igual manera tendríamos que celebrar los rituales. Ok. O sea, usted lo que quiere decir es que volveríamos atrás. Volveríamos a la sombra. Volveríamos a la sombra. ¿Eso es una sombra de qué? De lo que había de venir. Lo que había de venir. Si se cumplió, ¿por qué estar en la sombra? Ok. Si cuando Cristo establece la Santa Cena, ya vamos a hablar cuando Cristo establece, Él dice que hagamos esto en memoria de Él. ¿Se está refiriendo a la Semana Santa? No a la Semana Santa como tal, porque ahí entra la tradición. Ok. Sino a lo que es la cena
que es la cena de la Pascua judía, que de una manera única, porque no hay otra fiesta, usted lo puede indagar por donde quiera. De las fiestas judías o de Dios para el pueblo de Israel están, por ejemplo, la Pascua, que es una de las, si no la más sagrada, una de ellas. Está Yom Kippur, que es el día de la expiación, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la cabaña, la fiesta de Urim y Tumim, Hanukkah. Son muchas, son más de 8. Los judíos viven de fiesta en fiesta. De fiesta en fiesta. Okay. La más sagrada es la Pascua, que consta de 7 días de celebraciones, donde el primer día hay que matar el animal. Entonces, si fuéramos a celebrarlo de igual manera, entonces tendríamos que hacerlo igual que ellos. Ahora bien, cuando Cristo establece la cena, extrapola, o sea, toma por lo sagrado del sacramento, del evento. Ningún evento en la historia tiene la importancia, trascendencia, tanto del punto de vista divino como del punto de vista humano. Decimos divino porque Dios se desprende a sí mismo para hacerse hombre y hacerse un cordero y morir en la cruz por nosotros. Y segundo, por humano, porque nosotros estábamos condenados. Dada esa trascendencia, esa importancia de ese evento, Jesús extrapola la fiesta de la Pascua, que es la simbología, y lo resume en la cena. En el capítulo 11 del libro de Primera de Corintios, el apóstol Pablo, no sé si tengamos tiempo para seguir hablando, tendremos que pasar a un segundo segmento. El apóstol Pablo dice lo siguiente, capítulo 11 es una escritura que se usa mucho para la Santa Cena. Para la Santa Cena. Porque yo mismo recibí del Señor lo que les voy a enseñar. Que la noche misma que el Señor estuvo con el pueblo, partió el pan y dio a comer. Luego dio el vino y le dijo, este es el cuerpo, este es mi cuerpo que por vosotros es sacrificado y esta es mi sangre que es el señal del nuevo pacto. La pregunta que yo le hago es la siguiente. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo. ¿Anduvo el apóstol Pablo con Jesús? No. ¿Qué significa esto? Que es de tanta importancia, la cena del Señor o Santa Cena, que es lo que vendría a sustituir la Pascua judía en nosotros, que es lo que la tradición entonces toma para celebrar la Semana Santa. Lo que sí tiene importancia es la cena del Señor por cosas, elementos que pasaron ahí, que ya mencioné, pero uno muy importante. Él murió cuando tú debiste morir. Ese es el tema. Ese es el tema. Ese es el tema. Y fíjese, Pastor Santiago, que lamentablemente la religiosidad enseña la parte de afuera, podemos decir la carátula, la tradición. La carátula, pero no enseña la esencia de lo que significa. Cristo cambia la carátula sin la esencia. O sea, la esencia que usted dice que tiene, que conlleva del origen. El origen, no lo cambia porque no lo cambia. Una cosa es base de la otra. Entonces, como se está cumpliendo también en el mismo, y me parece interesante lo que usted dice, Pastor Santiago, acerca de que Pablo es que está hablando acerca de él. Y otro punto, antes de pasar ya a finalizar con esta primera parte, es que una cosa es ese llamado a los judíos a la celebración de fiesta y otra cosa son los gentiles, que ese sería otro tema a tratar, que está en el mismo orden. O sea, hay un llamado a los judíos a celebrar algo que no tiene nada que ver con los gentiles como tal. Nos da origen, pero eso no hay que celebrarlo, porque eso es sombra. Eso es sombra. El cumplimiento lo tenemos. Vamos entonces a concluir con este primer punto
le invitamos a continuar con nosotros porque es una serie y vamos a pasar a otro ya subtema, podemos decir, el tema general. Esperamos haberle edificado con esta primera parte acerca de que si nosotros debiéramos de celebrar la Semana Santa. Me gustaría antes de salir añadir lo siguiente. De manera extraordinaria, de manera misteriosa y milagrosa, repito, Jesús manda a Pablo. Pablo es el apóstol de los gentiles. Recuerde que el apóstol Pablo dice: si un ángel del Señor viene a ustedes y le trae otro evangelio que el que yo, no el que Cristo, que el que yo he predicado, porque el apóstol Pablo fue el llamado a traer el evangelio de los gentiles. Al apóstol Pablo se le reveló el misterio de la Santa Cena o Cena del Señor. Por lo que, increíblemente, es la única fiesta extrapolada del judaísmo y que nosotros estamos en la obligación de hacerlo. Y él dice, no una vez al año, ¿no? Cuantas veces ustedes lo celebren. Pero recuerden que ustedes están anunciando la muerte del Señor. Esa es nuestra Pascua. Esa es nuestra fiesta. Esa es nuestra verdadera semana. Y no semana, año, eternidad. Vivir agradecido y saber que cuando lo vamos a hacer tenemos que recordar esas dos cosas. Dos. Primero, Él fue muerto, pisoteado, mayugado, molido, dice Isaías 53. Y segundo, tú y yo fuimos los que debimos estar ahí. Si hiciéramos eso con esa solemnidad, otra cosa fuera. Te recuerdo, esa es nuestra verdadera Pascua. Esa es nuestra verdadera semana, nuestro verdadero año de fiesta en el Señor. Así es. Entonces, ese es el mensaje que conlleva lo que estamos diciendo en esta hora. Si se celebrara con ese sentido, bien. El problema es que así no es que se celebra. Y por eso vamos a continuar en la siguiente sesión a hablar de la tradición o las tradiciones. Bendiciones, venimos en breve.